Hey, qué bueno es tenerte en Casa Origen hoy con nosotros. Nuestro pastor, Cristian Grillo, va a estar trayendo un mensaje súper especial. Así que te invito a que prepares tu corazón, prepara tus notas para recibir lo que hoy Dios tiene para vos. Te dejamos con el mensaje. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Está bien, Tommy? Vamos. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado. Uy, se vino picante el pastor. Y están privados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Jesús, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra atraviesa nuestro corazón, atraviesa nuestra mente, porque tu palabra nos transforma, tu palabra nos enseña, tu palabra nos trae libertad, Jesús. No hay nada mejor que tu palabra, Jesús. Te damos gracias por habernos dejado tu palabra, Señor. Y en esta mañana disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón, Jesús, para recibir lo que vos querés hablar a nuestra vida, Señor. Sabemos que tú traes libertad, que tú traes salvación y que tú traes sanidad. Te amamos, te bendecimos. Quiero orar por todos los que están en el online. Sé que han puesto pedidos de oración en el nombre de Jesús. Oro por cada necesidad también de ellos en el nombre de Jesús. Señor, y quiero hacer una declaración que sentí mientras estábamos orando por necesidades. Y declaro, Señor, que Origen es una casa libre de cáncer en el nombre de Jesús. Declaro que esta iglesia es una iglesia libre de cáncer en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Nací en una familia. Cuando yo nací al Señor, a este mundo, cuando vine a este mundo hace un par de años, miren, yo tengo la bendición de haber visto a Argentina salir campeón 3 veces. Porque en el 78, yo soy del 71, tengo 54 años para que no tengan que hacer cuentas. En el 78 tenía 7, me acuerdo, qué lindo acordarse. En el 86 ya tenía 14 y después en el 2022 ya tenía no me acuerdo cuánto. Qué lindo haber nacido en esa época, pero nací en una familia cristiana. Mis padres no eran pastores cuando yo nací, pero los reconocieron pastores luego. Creo que yo tenía unos 7, 8 años. Hay una foto de cuando reconocen pastores a mis padres, muy graciosa. Yo era muy gracioso de chico. Era una cosa rara en algunas cosas. Y hay una foto que están orando todo por mi hijo y yo estoy así. Una cara como diciendo, ¿qué están haciendo esto? Están reconociendo los pastores. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo, papá? Y había algo que en esa época se llamaban grupos caseros, que son los que hoy llamamos grupos de conexión. Eran grupos pequeños que nos reuníamos en las casas. No me empieza a corregir, pastora. Eran grupos pequeños. Cuando digo pequeños, no digo que eran más grandes que hoy, pero digo, no eran 300 personas en una casa. Eran grupos pequeños. Y nos reuníamos en esas casas. Yo me acuerdo de 7, 8 años. Y la verdad, les voy a ser sincero, no siempre me divertían los grupos pequeños. No, 7, 8 años, a veces duraban un montón. Algunos que les encantaba hablar y no paraban, y predicaban y te repetían 7 veces el mismo versículo. Esa gente que como no tiene dónde hablar, va ahí y habla, y uno tiene que escuchar. Bueno, y eso es lo que pasaba en esos grupos, pero eran grupos buenísimos. Miren, yo conozco mucha Biblia de memoria gracias a esos grupos. Recuerdo que estudiábamos algo que llamábamos las tiras de versículos. Y yo iba al colegio con mi papá en el auto y mi papá nos hacía estudiar las tiras de memoria mientras íbamos al colegio. Y ahí me aprendí Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de... Bueno, no me acuerdo de todo. Me lo acuerdo, pero no ahora. Pero aprendimos mucha Biblia de memoria y realmente Dios atravesó nuestra vida y nos bendijo mucho en esos grupos. Pero bueno, a mí vieron que cuando uno es niño, la visión que tiene de las cosas es totalmente diferente. ¿No te pasó que alguna vez volviste a un lugar que fuiste cuando eras chiquito y decías, esto no era más grande? ¿No? Siempre de niño uno tiene una visión diferente de las cosas. Y tengo algunas anécdotas. ¿Quieren que les cuente algunas anécdotas? ¿Cómo les gusta el chisme a ustedes? Pero una anécdota, por ejemplo, una vez yo estaba ya entrando en la preadolescencia y vieron que cuando uno empieza con los cambios en el cuerpo duerme
Yo me acuerdo que dormía, llegaba del colegio y me dormía al mediodía, me levantaba a las 8 de la noche. Y ese día era un viernes, grupo casero, y ese día había bautismos en el grupo. Nosotros hacíamos bautismos, llenábamos la bañadera de los bautismos. Mi vieja está riendo porque se acuerda. Ese día había bautismo, así que mi papá y mi mamá, que eran los líderes del grupo casero, le habían pedido a una mujer que se llama Susana Infante el día de hoy, una dentista, una genia, una mujer coqueta, impresionante, que prepare la bañera. Entonces ella fue, puso el tapón en la bañera y empezó a llenar el agua. En ese interín, entre que ella pone a llenar el agua, deja la bañadera llenando, se va de grupo, porque la bañadera eran de esas bañaderas grandes, ¿se acuerdan? Que tardaban en llenarse. Yo me despierto de mi siesta y voy al baño, lo que todos hacemos cuando nos levantamos de una siesta. Y cuando veo que la bañadera se está llenando, digo, wow, qué madre que tengo. Me está preparando un baño de inmersión. Esto es para mí. Así que me saqué todo y me puse en la bañera. Y me empecé con los patitos ahí a jugar. Y de golpe entra Susana Infante. ¡Cristian! ¿Qué pasa? Para mí era normal. Mi mamita me había preparado la bañera. Bueno, ese tipo de anécdota, obviamente. Después me bañé. Vaciamos la bañera y la volvieron a llenar para el bautismo. Yo era de hacer esas cosas. Y otras también me dicen acá. Tengo un par más. Tengo otras peores. Pero tengo una anécdota. ¿Saben qué? Bueno, si no, no voy a ir por las ramas. Otro día le cuento eso. Pero hay una historia que me acuerdo patente. Yo siempre fui de mirar mucho. Era muy observador. Pobre mi mamá me cuenta que cuando ella me veía que yo estaba fijando mi mirada en algún lado, decía, Señor, que no lo haga, Señor, que no lo haga, Señor, que no lo haga. ¿Y sabe qué pasaba? Lo hacía. Pero bueno, la iglesia es para divertirse. Y me acuerdo una vez que estábamos en un grupo, realmente el Espíritu Santo se movía de una manera especial. Y no sé si ese día habían hablado sobre entregar nuestra vida a Jesús. No me acuerdo, porque no me acuerdo de lo que hablaban, me acuerdo de lo que vivía. Y me acuerdo ese día un hombre quebrantado, llorando. Ni me acuerdo quién era. Vos seguro te acordás de todo eso, pero yo no me acuerdo ni quién era. Pero me acuerdo en medio de ese tiempo de oración y nosotros teníamos una mesita ratona, chiquitita de vidrio, eso me acuerdo. Y este hombre así apoyado, Jesús, quebrantado. Realmente había tenido un encuentro con Dios que lo llevaba a arrepentirse de corazón de todo lo que estaba viendo. Pero yo no entendía nada. Yo veía un tipo llorando arriba de la mesita ratona de mi living. Veía a todos contentos, todos felices. Y yo veía el tipo llorando y todos felices. Y me acuerdo que le pregunto a mi mamá, ¿qué está pasando? No, están teniendo un encuentro con el Señor. Está quebrantado. Y yo decía, wow, qué bueno, pero de golpe. Porque el tipo seguía llorando. Seguía llorando. Y fue un momento espiritual, pero asqueroso al mismo tiempo. Porque de golpe empiezo a ver que de su nariz empieza a caer unos hilos de moco. Terrible. Y lloraba y no paraba y caía moco de su nariz. Y yo miraba y decía, alguien que le dé un pañuelo a este tipo. Pero seguía llorando, seguía quebrantado. Y nadie le dio un pañuelo. Y el moco empezó a caer sobre la mesita de vidrio. Y yo estaba preocupado por la mesita de vidrio. Todos estaban felices porque él se había encontrado con Jesús, pero yo estaba preocupado. ¿Quién va a limpiar esta mesita de vidrio? Y este hombre no tiene mejor idea que ver los mocos y empezar a hacer así para limpiarlo. O sea que más asqueroso todavía. Pero estaban todos felices. Mi mamá estaba feliz. Dije, bueno, si vos estás feliz, gloria a Dios. Estamos todos felices. Se ve que el tipo era un hueso duro de roer. Pues estaban todos tan felices. ¿Vieron esos duros? Mi abuelo, Mauricio, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, como dice. Lo tiene porque se entregó al Señor. Se entregó al Señor a los 82 años. Se bautizó a esa edad. Tipo duro. Bueno, sí, a 91 me dicen acá. Bueno, no importa, 82, 91. Un poquito tarde, pero fue a tiempo.
Y este hombre se ve que era igual, ¿no? Porque estaba quebrantado, llorando y los mocos caían. Y yo decía, Señor, que alguien le dé un pañuelo. Y no sé si alguna vez viste un parto. Yo estuve en los 3 partos de mis hijos. El segundo, Joelito, nació en el auto. ¿Sabían eso? Un Renault 12 72. Naranja, le decía el trueno naranja, yo, mi primer auto. Nació en Constituyentes y General Paz, yendo para el sanatorio. Mi esposa una leona. Algún día les voy a contar el detalle, algunos lo conocen. Pero nació en el auto. Y no sé si algún día viste un parto, pero un parto es hermoso porque trae vida. Pero no es algo limpio, digamos. Y este hombre se ve que los mocos significaban que había vida. El llorar, el quebrantarse, el estar ante la presencia de Dios. Se ve que una persona, la felicidad venía no porque había llenado la mesa de vidrio de mocos, sino porque había pasado de muerte a vida. La palabra de Dios dice, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Y esa noche hubo frutos dignos de arrepentimiento. Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y eso fue lo que pasó esa noche con este hombre, que no me acuerdo su nombre, que hoy puedo decir gracias Señor por esa noche. Gracias Señor porque ese día alguien se encontró con vos, transformó su vida, se dio cuenta que su pasado existía pero que tú lo perdonabas, que podías traer libertad a su vida. Y ese día una persona pasó de oscuridad a luz, de oscuridad a vida. Y esa noche estaban todos muy felices y yo terminé con una gran certeza a los 7 años, que no hay nada mejor que encontrarse con Jesús. Amén. Y la segunda certeza, que yo no iba a limpiar esa mesa. Pero empezamos diciendo Romanos 3:23, pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y uno puede decir, ¿cuándo pequé? ¿Cuándo pecamos? Uno mira a Feli, una nena de 2 años, dice, 2 años todavía no, pero ¿cuándo? Dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por medio de un solo hombre, Adán, entró el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice, están separados de la gloria de Dios. Y no hay nada peor para el ser humano que estar separados de la gloria de Dios. No hay nada peor que estar separados de nuestro Creador. La obra de teatro que vimos ayer, la palabra que Dios trajo la semana pasada, no hay nada peor que estar separados de nuestro Creador, porque perdemos nuestra identidad, porque no sabemos quiénes somos, porque no encontramos propósito, porque estamos perdidos en nuestra vida cuando no estamos conectados con nuestro Creador. No hay nada peor que estar lejos de Dios. A veces creemos que esa es la solución a nuestros problemas. No, eso es tirarle nafta a nuestros problemas, alejarnos de Dios. Los problemas van a seguir estando algunos, pero cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de su gloria, nos alejamos de su paternidad, nos alejamos de Él diciendo, te amo, sos mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me alegro. Y fíjense cómo Jesús empieza su ministerio. En Marcos 1, 14 y 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Y dice, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. ¿Y qué dice? Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Jesús empezó el ministerio predicando el evangelio del reino de Dios.
y que era un evangelio de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y como estamos separados de la gloria de Dios, la llave para el reino de los cielos es el arrepentimiento. Cualquiera que desee ir a la casa del Padre, cualquiera que desee entrar en el reino de Dios, debe arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es la llave. Cuando en Hechos pasa el Pentecostés, que el Espíritu Santo es derramado sobre los 120 que están en el aposento alto orando, Pedro se pone en pie y la predicación que Pedro hace es una predicación de arrepentimiento. Le decían, ¿qué haremos? Le decían los que escuchaban, ¿qué hacemos ahora? Matamos a Jesús, nos damos cuenta que estamos perdidos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, cada uno de ustedes, arrepiéntanse para perdón de pecados, para libertad, para sanidad. El arrepentimiento es la llave a la entrada del reino de Dios. El arrepentimiento es lo que abre los cielos para que su reino venga. En el Nuevo Testamento, la palabra griega a la que se refiere cuando habla de arrepentimiento es la palabra metanoia. Y metanoia significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Pero en su sentido bíblico es mucho más profundo, implica un cambio profundo de manera de pensar que produce un cambio de dirección. El arrepentimiento sí o sí tiene que producir frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Biblia, y esos frutos dignos de arrepentimiento son cambios de dirección. ¿Ir hacia dónde? Hacia donde el Señor me lleve. Hacia donde su palabra dice. El arrepentimiento es la llave de tu libertad y de mi libertad. Porque no se trata solo de sentirse mal por haber pecado. La idea es pasar de una manera de pensar a mi manera, ¿no? Y empezar a pensar a su manera. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Esta semana estaba leyendo la historia de Saúl. Y me llamó la atención algo. Dios toma a Saúl porque se agradó de él, lo pone como rey. Y Dios desecha a Saúl porque no fue obediente en los detalles. ¿Qué detalles? Por ejemplo, le dijo, andá contra los amalecitas, matalos a todos, destruí este pueblo, destruí el ganado, destruí todo, que no quede nada. ¿Y Saúl qué hizo? Destruyó todo, pero se quedó con lo mejor del ganado para adorar a Dios. Desobedeció en los detalles. No se trata de sentirnos mal. La idea es pasar de una manera de pensar a otra manera de pensar. Es reconocer que estaba pensando o viviendo de una manera determinada y es alinear la mente con Dios y como consecuencia cambiar mi conducta. Eso es arrepentimiento. Me siento, esa gente que a veces tiene luchas en su vida, que maltrata a otros, no lo voy a hacer más, me siento mal. Y después vuelven y siguen haciendo lo mismo. Me siento mal, voy a pedir ayuda, voy a arrepentimiento. Me siento mal, no lo hago más, al ratito vuelvo y lo hago. Arrepentimiento no es solamente sentirnos mal, es cambiar en mi manera de pensar, es ponernos bajo la autoridad de Dios y es cambiar nuestra manera de vivir. Amén. El reino de Dios está cerca, dijo Jesús, arrepiéntase y crea las buenas noticias. Hay muchas historias que hablan en la Biblia de personas que se arrepintieron. Fíjense que hay muchas veces que el Señor
Para personas que venían a hablarle sobre enfermedades, el Señor le decía, tus pecados te son perdonados. No le decía, sos sano. Y muchas veces la sanidad de nuestra alma y de nuestro físico tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Jesús pagó el precio para perdonar nuestros pecados, pero hay algo que depende de nosotros, que es aceptarlo y arrepentirnos. Él hizo todo. Como decía el pastor Tomás, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Juan 3:17 dice, y no vino Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de Él. Todo lo que tenía que hacer Dios lo hizo para que podamos vivir su gloria. Pero hay algo que depende de nosotros y es esto, arrepentimiento, para ver su gloria. Y hay dos que estuvieron en un mismo contexto, que estuvieron en una misma historia, pero que uno obtuvo un resultado y otro obtuvo otro resultado. Mateo 26:75 dice, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro había negado a Jesús, hasta lo había maldecido a Jesús. Y cuando canta el gallo, se acuerda lo que Jesús había dicho y dice que salió y lloró amargamente. Gracias a Dios que no fue en la mesa de vidrio de mi casa. Lloró amargamente, quebrantado, arrepentido por lo que había hecho. Pero hubo otro que estuvo en la misma historia. En vez de negarlo, lo entregó, pero fue parecido. Y dice en Mateo 27:3-5, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, les dijo. Cuando sentimos remordimiento, lo queremos arreglar a nuestra manera y no a la manera de Dios. La manera de Dios no te pide que pagues por lo que hiciste, te dice solamente arrepentite y yo te perdono. He pecado, les dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Le respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí y luego fue y se ahorcó. Pedro había negado a Jesús y al darse cuenta de lo que había hecho, dice que salió y lloró amargamente. Pero Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, sintió algo diferente. Él sintió remordimiento. El remordimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. No es simplemente, hice algo malo y me siento mal. El arrepentimiento. Es más bien, ahora veo esto como Dios lo ve. O sea, me arrepiento y ahora ya no lo veo como yo lo veía, lo veo como Dios lo ve. Cambio mi manera de pensar y por eso cambio de manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Pero remordimiento, que en el original es metamelomai, es diferente. El remordimiento es diferente al arrepentimiento. El remordimiento es cuando lamento algo, siento pesar por algo que hice. Es un arrepentimiento emocional, no de corazón, de una decisión o de una acción. Por eso puede haber remordimiento sin que haya arrepentimiento. Puedo sentirme mal por algo que hice, pero no puedo no estar arrepentido. Puedo decir, me equivoqué, lo hice mal, pero no estar arrepentido en mi corazón. Judas dice que sintió un profundo pesar, pero ese pesar no produjo restauración, ese pesar produjo muerte. El remordimiento no produce vida. El remordimiento no produce restauración. El remordimiento produce muerte, pero el arrepentimiento nos da vida. El arrepentimiento nos pone en el propósito de Dios. El arrepentimiento nos lleva a ser quienes Dios dice que somos. El arrepentimiento nos levanta. El arrepentimiento hace que nuestros pecados sean tomados y llevados al fondo del mar y dice que Dios se olvida de ellos. No necesito pagar por esos pecados. Dios me perdonó. La cruz fue suficiente. Dios me salvó, me sanó, me liberó. Y no hay nada más que tenga que hacer porque soy libre. No le debo nada a nadie. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida. Todo eso lo produce el arrepentimiento.
Pedro terminó siendo uno de los 12 apóstoles. Un hombre que transformó el mundo. Al día de hoy seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque entendió que debía arrepentirse. Judas podría haberlo sido, pero sintió remordimiento y se ahorcó. Por eso Jesús dice, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Jesús no dijo, sean buenas personas. Jesús no dijo, tenés que responder bien, tenés que ir a la iglesia, Jesús no dijo nada. Jesús dijo, arrepiéntanse. Esa es la llave para entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que pasó. Una historia más y voy terminando. Siempre la cuento porque admiro lo que pasó. Es lo que le pasó a mi suegro. Pastor hoy, Luis. Pero en su juventud fue Tupamaro, en Uruguay. Guerrillero. Y en Uruguay, en una época difícil, estuvo preso. Los militares lo tomaron e hicieron lo que los militares hacían en esa época con él. Torturas, todo tipo de cosas. Lo iban a matar. Pero su mamá era cristiana y oraba por él hacía mucho tiempo. Y un día, él no creía en el Señor y no quería creer en el Señor. Y un día estaba en la celda, él nos cuenta después de que le habían hecho lo que se llama el submarino, que es que le ponen una bolsa en la cabeza y lo meten abajo del agua. Y llega a su celda y dice, yo no tengo nada que arrepentirme. No, Dios, yo no creo que haya un Dios. Y si hay un Dios, yo no tengo nada que arrepentirme. Y dice que en ese momento, cuando él dice no tengo nada de qué arrepentirme, Dios le pasa una película de su vida, de todas las cosas que él debía arrepentirse. Y tiene un encuentro con Dios en esa celda. Y dice que fue tan fuerte ese encuentro con Dios que lo llevó a arrepentirse, que después venían a buscarlo los mismos militares que lo torturaban y él no podía odiarlos. Porque él los odiaba, no podía odiarlos. Dios había hecho un cambio tan profundo en su corazón y le habían prometido que lo iban a matar. Pero un día en esa celda tiene una visión y se ve que iba en un auto, que en un auto lo tiraban en un parque, en un bosque, en un campo, y que cruzaba corriendo ese campo, llegaba a su casa y lo recibía su madre. Al poco tiempo lo llama el jefe de la cárcel, cuartel, no sé dónde estaba, ahí en Uruguay, él es uruguayo. Y le dice, Losardo, míreme fijo, míreme la cara, dice, porque yo lo voy a encontrar y lo voy a matar. Pero dice, no sé por qué me dieron la orden que lo tengo que soltar. Así que lo metieron en un auto, lo soltaron en un campo, se fue corriendo, llegó a la casa y después se vino para Argentina. Gracias a Dios porque conocí a mi esposa, gracias a que se vino a Argentina. El arrepentimiento nos saca del pecado, nos saca de la falta de perdón, nos saca del odio. El arrepentimiento nos lleva a vida, nos lleva a los propósitos de Dios. Mi suegro hoy es pastor acá en Argentina, tiene una iglesia en Belgrano, tiene iglesias por todo el país. ¿Por qué? Porque se arrepintió. El arrepentimiento abre la puerta a la gracia de Dios. Estamos en tiempo de gracia. La gracia es un regalo de Dios que es inmerecido, que se activa sobre nosotros una vez que decidimos arrepentirnos de nuestros pecados. Y es la gracia que cubre multitud de pecados. Ay, pero no sabes lo que dice. No me importa. Judas entregó a Jesús. Si se hubiera arrepentido, hubiera sido perdonado. Pedro negó a Jesús. Y Jesús le hizo un desayuno y le dijo, Pedro, ¿me amas? Bueno, anda a hacer lo que tenés que hacer, Pedro. Estás perdonado. El arrepentimiento tiene que ver con una decisión. Y la palabra de Dios dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sabes qué? No importa. La otra vez hablando con alguien que me estaba contando su vida, me decía, ¿esto queda entre vos y yo? Sí, obvio que queda entre nosotros. Ni a mi esposa le cuento esto. A nosotros no nos importa saber los pecados de la iglesia. Esto ya está, se termina acá. Si Dios se olvida, yo me olvido. Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos da oportunidades todo el tiempo. Pero necesitamos arrepentirnos.
Y esta palabra es para los que vienen por primera vez y también para los que hace años que estamos. ¿Cuáles son las cosas en las cuales necesitamos un cambio en nuestra vida en este tiempo? ¿Cuáles son las cosas en aquellas que quizá venimos intentando, pero llegamos al nivel de remordimiento? Todavía tenemos que subir un nivel más de arrepentimiento. Ok, ¿sabes qué? Sé que está mal, porque el que trae el convencimiento a nuestro corazón de que necesitamos cambiar es el Espíritu Santo. Sé que esto está mal. Señor, yo me arrepiento y ahora quiero saber qué dice tu palabra sobre esta manera de vivir. Oh Señor, gracias porque está tu palabra que ayuda a cambiar mi mente, que limpia mi mente, que sana mi mente, que libera mi mente, que puedo aprender a vivir. Gracias Jesús porque a partir de ahora ya no voy a vivir como vivía antes. Voy a vivir de acuerdo a tu palabra, que es viva, que es eficaz, que transforma, que cambia, que rompe cadenas. El arrepentimiento abre la puerta sobre tu vida, sobre tu familia, para que la gloria de Dios esté y descienda. Pedro recibió vida y propósito. Judas recibió muerte y destrucción. El hijo, la de Pedro. El arrepentimiento. Amén. Volviendo a Saúl, no se arrepintió. Él decía, bueno, que Dios me perdone. Le decía a Samuel, que Dios me perdone. ¿Sabes qué, Samuel? Por favor, ahora igual, ¿sabes qué? Yo me arrepiento, pero ahora cuando salgamos al pueblo, no le digas al pueblo lo que pasó. Adelante de ellos, por favor, mostrá que sigo siendo el rey. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que dijo David cuando él peca y cuando él adultera con la mujer de su prójimo, cuando manda matar a su prójimo para esconder el pecado, y cuando es descubierto, David dice, oh, por favor, me arrepiento, que la presencia de Dios no se aleje de mi vida. A él le importaba más la conexión con Dios que lo que digan los demás. Arrepentimiento. La iglesia, la gente necesitamos arrepentirnos. Amén. Hay vida para tu vida. ¿Saben que la Biblia no cambió? Las ideologías cambian, pero la Biblia no cambia. Quiero terminar con este pasaje. Te invito a que te pongas de pie. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. El Señor vuelve, ¿eh? La salvación está cada vez más cerca. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Gracias, Señor, por ese día donde vas a venir a buscar a tu iglesia. Y gracias por este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, donde tú nos llamas a arrepentirnos para que ese día seamos levantados contigo, Jesús. Por eso dice, dejemos a un lado las obras de oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidia. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Es tiempo de arrepentirnos. Amén. Padre, te damos gracias, Jesús, porque esta palabra es una palabra de Dios para nosotros. Es tu palabra para nosotros, Jesús. Yo invito a que todos puedan cerrar sus ojos en este momento. Jesús. Bendito eres, Jesús. Señor, ministra en los corazones. Ministra a cada persona. Habla a los que están en el online, Señor. Habla al corazón. Señor, así como mi suegro dijo, no tengo de qué arrepentirle. Muchas veces nosotros decimos, no tengo de qué arrepentirme. Pero abrí nuestros ojos. Queremos ser esa iglesia gloriosa que te espera. Esa iglesia gloriosa que te ama. Esa iglesia gloriosa que lo entrega todo por ti, Jesús. Porque al fin y al cabo, como dice en Eclesiastés, que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos.
traes libertad, Jesús. Tú traes libertad. Te digo como dijo David, examíname, oh Dios, examina mi corazón. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve, Señor. Aleluya, Jesús. Y si estás en esta mañana, en este lugar por primera vez y querés recibir a Jesucristo en tu corazón, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. No hay otro, no busques en otro lado. Jesús es la esperanza y quiero animarte a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. También si hoy querés restaurar tu relación con Jesús, hoy es tu día. Así que así todos con los ojos cerrados vamos a hacer una oración y yo te pido que me acompañes, que puedas orar conmigo y que puedas repetir esta oración. Lo va a hacer toda la iglesia porque no queremos que nadie sienta que está haciéndolo solo. Pero si es tu primera vez, hacelo en voz alta con todos y decía así: Señor Jesús, en esta mañana entiendo que debo arrepentirme. Debo arrepentirme por mi manera de vivir, por mi manera de pensar, por mi manera de actuar, por mis pecados. Y me arrepiento, Señor. Te pido perdón y recibo tu perdón. Recibo tu gracia. En esta mañana te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi libertador, como mi sanador. Y te pido, Jesús, que a partir de ahora tú guíes mi vida. Quiero caminar contigo hasta el final de mis días. Amén.